y yo quisiera compartirlo también. Y de hecho iba a dar una enseñanza hoy, de todos los tres versículos, 35, 36, bueno, son 4 versículos, del 35 al 38, y ya para el siguiente jueves entrar con el capítulo 10, pero la verdad es que el capítulo 9, estos últimos versículos, la verdad también han sido de gran bendición, de impacto en mi vida, y dije, no, mejor vamos con calma a detenernos aquí en la enseñanza, y bueno, vamos entonces a tener paciencia. Vamos entonces, hermanos, al versículo 35 de Mateo capítulo 9. Dice la palabra de Dios en el versículo 35, así en sus lugares me ayudan a leer, dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a orar. Buen Dios, le damos gracias, Señor, en esta tarde ya, Señor, porque tenemos su palabra con nosotros. Gracias, Padre, porque tenemos un día en el cual, Señor, estudiamos un versículo, Señor, un pasaje, y este día es hoy, Padre. Ahora rogamos para que este estudio pueda nutrirnos también, que podamos escarbar, Señor, en los tesoros de su palabra, en esta mina de verdad, Señor, y que podamos tomar para nosotros el día de hoy la miel que necesitamos. Suplicamos, Padre, para que usted haga su obra. Sí, mis palabras son pocas, escasas, Señor, mi sabiduría también, pero Padre, yo sé que el Espíritu Santo es omnipotente y su palabra, Señor, es más cortante que toda espada de 2 filos. Haga, Señor, por favor, la obra que yo no puedo hacer jamás. Y Padre, gracias por los hermanos que están con un corazón dispuesto para escuchar su palabra. Bendígales, Padre, por favor, porque así como la lluvia nunca regresa, Señor, al cielo, sino que hace que la tierra germine y produzca frutos, Señor, así su palabra nunca volverá vacía, sino que hará la obra que usted quiere. Oramos, Padre, confiados en su palabra, en usted, en su bondad, en su misericordia. Y, Señor, gracias por su palabra en esta tarde. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, ahorita mientras oraba, estaba pensando en un pasaje, primero a los Corintios, capítulo 15, cuando habla de la resurrección, y le dice a los hermanos, ¿verdad? Que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero como Cristo resucitó, dice, y termina en el versículo 58, dice: así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice, como hay resurrección de muertos, hermanos, y cuando vamos a morir, vamos a resucitar y vamos a estar en el cielo. Por lo tanto, hermanos, dice, yo les recomiendo que crezcan, ¿en qué, hermanos? Amén. ¿En qué, hermanos? En la obra del Señor. Amén. Que tenemos que crecer, ¿en qué, hermanos? En la obra del Señor. Y esto es para todos los cristianos, para todos los hermanos que vivían en Corinto. Dice, hermanos, crezcan en la obra del Señor. Crezcamos en la obra del Señor. Y hermanos, yo siempre decía, ¿qué es la obra del Señor? Yo me quedaba pensando, ¿no? ¿Qué es la obra del Señor en lo que debemos de crecer? Y hermanos, si volvemos a Mateo capítulo 9, vemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en la cual, ¿verdad?, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos manda a nosotros a crecer en esta obra. Y vamos a ver el ministerio que Cristo nuestro Señor tenía cuando Él estaba aquí en la tierra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermanos, que el evangelista Mateo trata de ganar a los judíos para Cristo y demostrarles que Jesús es el Mesías. Y lo viene haciendo desde Mateo capítulo 1, la genealogía del Señor Jesucristo, la genealogía del Mesías, descendiente de Abraham, ¿verdad? La unción del Mesías o presentación de parte de los magos, el heraldo del Mesías, del Rey, es en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista, el bautismo del Señor, la unción, por así decirlo, la presentación fue en los reyes, en los magos, perdón. Y la lucha, la tentación del Mesías, ahí en Mateo 4. El edicto del rey, Mateo 5 al 7, vemos el sermón del monte. Los milagros del rey en capítulo 8, capítulo 9. Y aquí, hermanos, entonces vemos, ¿verdad?, la obra del rey, la obra del Mesías. Entonces aquí, en el capítulo 10, vamos a ver a los asociados del Mesías, los asociados del rey. Y son los 12 los que él escoge.
Mire, dice en el capítulo 10, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad, ¿no? Entonces, aquí están los asociados del rey. Él llama a su servicio a 12 hombres, a los cuales llama apóstoles, ¿verdad? En el versículo 12, versículo 2 del capítulo 10 le pone el nombre de apóstoles. Y bueno, aquí está, ¿verdad? El capítulo 10, donde certifica a estos hombres, los cuales van a hacer la obra que él está haciendo. Y la obra que él está haciendo en el capítulo 9, pero hay aquí una transición, versículos 35 al 38, donde nos muestra el ministerio del Señor Jesucristo. Y verdad, nos hace como un énfasis de lo que Cristo nuestro Señor hacía. Y vamos a ver, hermanos, este versículo, el de hoy, el 35, creo que vamos a ser breves, dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Recorría todas las ciudades y aldeas. Recordemos que la mayor parte del ministerio de Cristo se llevó a cabo en Galilea, no en Jerusalén, en Belén, no, él estuvo más que nada en Galilea, en esa parte del oriente, predicando en esos lugares. Dice la palabra de Dios, recorría todas las ciudades y aldeas. Y esta porción, hermanos, de Mateo, parece que aquí Mateo se detiene y antes de continuar a hablar sobre los apóstoles, él hace una pausa y regresa. Miren, capítulo 4, si me acompañan, Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Y recorrió Jesús, ¿qué, hermanos? Toda Galilea. ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él recorrió toda Galilea. Y este mismo versículo parece que lo copia y lo pega Mateo aquí en el versículo 35 del capítulo 9. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Parece que Mateo voltea atrás, ¿verdad? Lo que ya había escrito y repite casi cada palabra, ¿verdad? De lo que había escrito en el capítulo 4, versículo 23. Pero en vez de poner, recorría Jesús toda Galilea, como dice en 4:23, ahora dice esto, mire, recorría Jesús todas, ¿qué, hermanos? Las ciudades y aldeas. En vez de decir ahora toda Galilea, dice todas, ¿qué? Las ciudades y aldeas. ¿No? Hace un énfasis de carácter amplio, no dice, mira, predicaba en toda Galilea, pero en cada ciudad y en cada aldea. Ciudad, en la palabra en original estaba leyendo, ¿verdad? Que eran los lugares que tenían muros, esas eran las ciudades. Los que no tenían muros eran las aldeas o villas, también se les llamaba. Entonces nuestro Señor Jesucristo, hermanos, recorría cada ciudad con muro, entraba y predicaba, y los lugares que no tenían muros, que eran aldeas, iba y también les predicaba. Iba y les predicaba. Él entra, ¿verdad? Y lo mismo que hace en el capítulo 4, versículo 23, antes de entrar al sermón del monte, dice, él predicaba y entraba en toda Galilea, ¿no? Él hacía milagros en cada lugar en el cual iba, ¿verdad? Y aquí entra y termina, ¿verdad? El ministerio, capítulo 9, versículo 35 de Cristo, sus milagros, aquí terminan, y comienza otra sección, pero quiere Mateo enfatizar. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas de Galilea. Iba de un lugar a otro. Recuerden el versículo 31. 34. Dice, pero los fariseos decían, después de que había sacado al demonio de este hombre mudo, ¿recuerdan, hermanos? Dice, los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Aquí ya comenzó a haber ataque en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La gente le seguía y querían los milagros y eran alimentados y todo eso era muy bonito, era todo. Pero de repente los fariseos empezaron a decir, no, es del diablo. Y de hecho, hermanos, los demonios existen, la Biblia habla mucho de ello, lo afirma. Pero entonces dicen, este es del diablo porque por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y a partir de ahí, los fariseos, lejos de contenerse, de atacar a Cristo, su odio hacia Cristo va creciendo más y más cada vez. Y dice aquí, recorría Jesús. Y entonces comienza una lucha, ¿verdad?, entre el ministerio de Cristo y los fariseos. Y que al final termina llevando a Cristo a la cruz del Calvario por nosotros, por odio que ellos tenían al Señor Jesucristo.
Y bueno, hermanos, volvemos entonces en el versículo 35, dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Hay un historiador del siglo I que se llama Josefo, él no es cristiano, es judío. Y él dice que Galilea tenía en esa época aproximadamente de 3 millones de personas viviendo en unas 204 ciudades y villas ahí en Galilea. 3 millones de personas viviendo en 204 ciudades. Hermano, yo estaba buscando en el censo aquí de Baja California, y en el 2015 había, a ver, aquí lo anoté aquí, 3.315.766 habitantes en todo Baja California. Imagínense, hermanos, en 2015, que casi todo Baja California era lo que Cristo recorrió caminando, predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad, ¿no? Entonces, Jesucristo era un misionero imparable. Él no se cansaba, hermanos. De hecho, estaba joven, tenía 33 años. Recuerden, murió en la cruz 30. Entonces, él estaba predicando aquí, predicando allá. Ya lo vemos predicando en el monte, predicando en la orilla del mar, predicando en la casa de Pedro. Recuerdan, hermanos, cada pasaje. El Señor Jesucristo no paraba de predicar. Y dice la palabra de Dios, recorría todas las ciudades y aldeas. Cada lugar con muro decía, yo voy a conquistar esa ciudad. Llegaba y predicaba. Cada ciudad sin muro llegaba y entraba, las puertas estaban abiertas literalmente para él, ¿no? Hermanos, este era el ministerio de Cristo. Recorrer todas las ciudades y aldeas. Y no tengo nada de qué jactarme, hermanos, pero eso me recordaba, mientras yo estudiaba este pasaje, el ministerio allá en la selva del Ecuador. Primero entraba caminando. Después el Señor nos proveyó una moto. Tuve que aprender a manejar moto, hermanos. yo no sabía manejar moto y tuve que aprender, y me caí varias veces ahí en la selva, en medio de la nada, y me quedé tirado. Claro que no había nada acá de carros, entonces podía disfrutar el suelo. Y luego me paraba y ya seguirle, ¿no? Pero a veces miraba yo una comunidad más adentro y se escuchaba el ruido y decía, un día quiero entrar acá. Y hermano, Dios nos concedía después entrar a esa ciudad. Yo que me imagino a Cristo caminando, recorriendo, y decía, aquella ciudad, quiero predicar allá. Me acuerdo que una vez, ya le dije al pastor Víctor Gallo, ya en la selva, no en la selva, en la sierra, ahí en Riobamba, pastor, yo quiero ir a ese lugar, quiero predicarles. No, dice, no, es que es muy peligroso allá, y no sé qué tanto. Y muchos hermanos de allá me decían, no, hermano, allá es muy peligroso, no vaya para allá. Y yo tenía en mi corazón esa carga de ir, y Langos se llamaba ese lugar. Yo estaba, en mi ruta era Bypass, pero quería ir más lejos, a Langos. Y cuando fui a Langos, hermanos, el Señor tenía mucha gente preparada, y me tocó llenar un camión también de gente para venir a la iglesia, ¿no? Pero yo imagino a Cristo caminando y miraba un lugar con humo y decía, voy a ir a predicar a ese lugar, hay gente, ¿no? Y llegaba y predicaba, luego miraba una ciudad allá amurallada y iba y predicaba. Hermanos, esa es la obra del Señor Jesucristo. Recorría todas las ciudades con muros y aldeas sin muros. Era lo que hacía. 3 millones de habitantes, imagínense, hermanos, llenar ese lugar con el evangelio de Cristo. Qué reto tan grande, hermanos. Mientras yo estudiaba, el Señor estaba quebrantando mi corazón. Decía, Gerardo, necesitas recorrer otra vez. Y, ay, Señor, gloria a Dios por ello, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, hermanos. Y aquí estaba nuestro Señor, nuestro Maestro, no hablando, sino haciendo, mostrándonos con su ejemplo. Me recordaba también este himno que dice, ya sea en el valle del peligro esté, o en la luz gloriosa de paz habite yo. A mi Jesús diré, tu voluntad haré, ¿no? ¿Recuerdan? Si Cristo conmigo va, yo iré, dice ese himno, ¿no? Hermanos, yo imagino que el Cristo, pues era Cristo, ¿no? Él iba donde él quería, cruzaba el mar, caminando, hermanos. Y luego en barco, y luego se dormía. ¿Qué viajes del Señor Jesucristo, ¿no? Qué experiencias de Él. Nosotros contamos, ¿de acuerdo a lo que fuimos allá en Oaxaca? Cristo tenía mucho que contar. El apóstol Pablo hacía lo mismo. Dice él, desde el Ilírico, ¿no? Toda Asia, todo lo llenado del Evangelio, como dice, ¿no? Hermanos, qué reto tan grande llenar los zapatos, por así decirlo, de nuestro Maestro. Versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Nuestro Señor Jesucristo se hacía presente en los montes, en las laderas, en la casa de Pedro, en el camino, en las aldeas, en las sinagogas de las ciudades. Estaba predicando el evangelio, estaba haciendo la obra que le había sido encargada en todos los rincones de Galilea. Enseñando, dice, recorría todas las ciudades y aldeas. Le predicaba a los ricos
le predicaba a los pobres, sanaba a los paralíticos, a los leprosos, a los mudos, a los endemoniados, a la hija de Jairo que era muy rica, ¿verdad? A Jairo que era muy rico también, a la mujer que sufría de flujo, que hacía mucho, que era discriminada por las hermanos. Él no tenía preferencias, amén. Predicaba en las ciudades y en las aldeas. Y entonces, hermanos, él ayudaba a todos por igual. Vemos el ministerio de Cristo, triple ministerio tenía él, a donde quiera que iba hacía lo mismo. ¿Qué era lo que hacía? Mire, versículo 35, lo primero que hacía era enseñando en las sinagogas de ellos. Tenía el triple ministerio, el primer ministerio era enseñar en las sinagogas. Y yo le puse, ¿verdad?, como este subtítulo, nuestro Señor fue un gran maestro. Amén, hermanos, nuestro Señor fue un gran maestro, porque ¿qué hacía? Enseñaba. Y quiero decirles, hermanos, que es una cosa muy diferente enseñar y otra cosa es predicar, ¿no? Él enseñaba, era un gran maestro, enseñaba. Decía un hombre, ¿verdad?, que se dedica a la enseñanza el día de hoy, muy, muy conocido. Él dice, no todo el que sabe enseñar. No todo el que sabe enseñar sabe, ¿no? Entonces, Cristo sabía y sabía enseñar. Amén, hermanos. Él era el maestro por excelencia, rabí, le llamaban, rabí. Y bueno, ¿qué hacía Cristo? En cada lugar en que iba, ¿qué hacía Cristo? Lo mismo, 3 cosas hacía. Número 1, ¿qué hacía, hermanos? Enseñaba en las sinagogas. Esto tenía cultos, por así decirlo. Las sinagogas para los judíos eran lugares de reunión, donde mínimo había 10 varones, familia de hogar, para comenzar una sinagoga. Tenía que haber por lo menos 10 varones, familias, jefes de hogar, así se dice, ¿no? Cabezas de familia, ¿no? 10. Si no había 10, no podía haber sinagoga. Hace poco en una conferencia, un pastor dijo que él andaba, no recuerdo en qué parte de Estados Unidos, y que ya era sábado, porque los sábados los judíos se juntan, el viernes en la tarde para recibir el Shabbat. Y dice que era viernes por la tarde, y los judíos había 9 padres de familia. Y luego este hermano, el ministerio de los judíos, dice que iba pasando por ahí, por esa colonia, donde había judíos, y le preguntan, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. Dice, ¿eres padre de familia? Sí, soy padre de familia, pásale. Necesitamos 10 a fuerza para tener una reunión, ¿no? Y lo pasaron él, y dice, el privilegio tuvo de presenciar el recibiendo del Shabbat, ¿no? Con los judíos, dice. Y gloria a Dios, hermanos. Pero ellos, si no hay 10... no tienen sinagoga. De hecho, ¿se acuerdan cuando Pablo va a Listra, me parece, cuando estaban unas mujeres orando en la playa? Y estaba Lidia entre ellos, ¿no? ¿Por qué estaban en la playa orando? Porque no había 10 varones. Tenían que hacer su culto fuera. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, nuestro Señor Jesucristo llegaba a las sinagogas de ellos, donde tenían el culto público. Las sinagogas eran los lugares de enseñanza de los judíos. Recordemos que había el templo de Herodes, o cuando Salomón lo construyó, o el tabernáculo cuando Moisés lo erigió, ¿se acuerdan, hermanos? En el templo o en el tabernáculo no se enseñaba. ¿Qué se hacía? Se adoraba, se ofrecían, ¿qué, hermanos? Sacrificios, las ofrendas, los diezmos, los holocaustos, el día de la expiación, todo se iba al templo. Pero el templo no era un lugar de enseñanza. Para eso tenían los judíos un lugar llamado sinagoga. Hacían entonces lugares de reunión donde se enseñaba. El templo era para el sacrificio y las sinagogas eran para la instrucción, para la enseñanza. Los judíos veían a la sinagoga como un lugar donde se reunían para ser instruidos en la palabra de Dios. Así como nosotros vemos la iglesia, ¿no? Es jueves, 6 de la tarde, voy a escuchar, ¿qué, hermanos? La palabra del Señor. Así ellos, los judíos, tenían su sinagoga y decían, este es el lugar en el cual vamos a aprender la palabra de Dios. Los judíos acudían 2 veces a la semana a la sinagoga, además del sábado, del Shabbat. Ellos iban otros 2 días, no solamente los sábados, sino iban 2 días para escuchar la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando vimos a Jairo, que dice un principal? El principal se encargaba de quién va a leer la Biblia, que todo esté limpio, que cuántas sillas van a necesitar, quién va a cantar. El principal, Jairo, se dedicaba a eso. Entonces, las sinagogas entonces tenían un orden, ¿no? Se iba para aprender la palabra de Dios a las sinagogas. Y cada vez que veían, ¿verdad?, que venía un maestro, un destacado, le pedían que él leyera la Biblia y que les explicara. Por eso recuerdan que cuando Pablo llegó a una sinagoga,
no acuerdo, en Hechos está, y dice, varones hermanos, si tenéis algo que enseñar, decidnos, ¿no? Y entonces Pablo se levanta y les predica el evangelio. Entonces, había libertad, por así decirlo. Por ejemplo, no es común, ¿verdad?, que de repente venga un hermano y entre a la iglesia y el pastor le diga, usted va a predicar. Generalmente no pasa eso, ¿verdad? Te tiene un programa ahí y todo ello. Pero los judíos tenían, si un rabino destacado llegaba, le daban el lugar para que él llevara a cabo el sermón expositivo, porque lo que hacían era leer la porción de la escritura y la exponían. Entonces, esa era la sinagoga. ¿Qué hacía Cristo, hermanos? Enseñaba en las sinagogas. Entonces, dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Berea, en la sinagoga predicó y los hermanos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran verdad. Entonces se reunían muchos días a la semana escudriñando la palabra de Dios. Entonces, la libertad de la sinagoga proveía que cualquier rabino que visitaba o cualquier visita distinguida que venía podía dar la exposición o el sermón. Y por eso nuestro Señor Jesucristo aprovechó. Cuando veían que Cristo llegó, ¿verdad? Lo que hacían en la sinagoga era, pues predíquenos. Y Cristo que decía, no, ahorita no vengo preparado. No, Él se paraba y predicaba, hermanos, predicaba. Un pastor me dijo, yo no iba preparado para predicar y ya empezó el primer himno, me llega y me dice, va a predicar, hermano. Y yo, pastor, gloria a Dios, sí, pastor. Y yo me puse a orar, Señor, no sé qué va a predicar. Y de aquí, los que terminaron los himnos, preparé el mensaje y pasé y prediqué, hermano. Y luego me dice, otra vez le pedí a alguien que me hiciera el favor. Dice, no, es que no vengo preparado. Y no sé por qué lo dije, hermanos, pero ya lo dije, ¿verdad? Ese fue gratis. Bien, hermanos, y así Cristo ya iba preparado para predicar, ¿no? A veces nos agarran en curva, pero es una bendición. Y aquí nuestro Señor Jesucristo tenía libertad. Donde quiera que Él llegaba, en la sinagoga ya había 10 varones, estaban reunidos con sus familias. Entraba el rabino destacado, una visita distinguida, y le decían, por favor, nos puede exponer, y ya tenía que ir preparado. Entonces Cristo no batalló para predicar en las sinagogas. Ahora, si usted y yo vamos a una sinagoga, nos van a sacar de ahí porque no somos judíos para empezar, ¿verdad? Y menos nos van a dejar predicar con la Biblia. Ellos leen solo el Antiguo Testamento. Y entonces Cristo aprovechó esta libertad que Él tenía y predicaba, entraba en las sinagogas donde estaban congregados para escuchar el sermón, y entonces Él se ponía de pie, y la Biblia nos habla en Juan, me parece que se puso de pie, y de ello dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura, ¿no? Entonces, hermanos, este fue el modelo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía? Predicaba expositivamente. Y les voy a decir, hermanos, lo que hacemos los jueves es una predicación expositiva. Estamos en Mateo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y eso es lo que hacían en las sinagogas. Leían un pasaje, lo exponían. Leían un pasaje y lo exponían. Leían profetas o Pentateuco, lo leían y lo exponían. Y eso, gloria, edifica bastante. Y ese era el modelo que Cristo estaba llevando a cabo. Y gloria a Dios, hermanos, que estamos llevando ese mismo modelo del Señor Jesucristo. Seguramente tomó una porción del Antiguo Testamento y lo expuso ante ellos, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que hacía Cristo. ¿Qué hacía? Dice el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y lo primero que hacía era, entraba en las sinagogas. ¿Dónde hay una sinagoga? Allá está en la esquina. Ok, entraba y enseñaba. La enseñanza, hermanos, era para las personas que ya conocían la palabra de Dios. Era para judíos. Cuando Cristo entraba en una sinagoga, enseñaba. Pero los judíos ya iban con su corazón dispuesto para aprender. ¿Sí me dio a entender, hermanos? Ya iban a eso. ¿A qué? A escuchar. Y es una bendición, hermanos, predicarle a hermanos así como ahorita, que están dispuestos, que quieren aprender la palabra. Es hermoso. Me ha tocado ir a predicar donde la gente no quiere escuchar, no en una iglesia, pero en casas, ¿no? En lugares, me acuerdo donde se muere alguien, fuimos allá, ¿se acuerdan que cuando comenzó la pandemia me fui al Estado de México? Tenía una invitación, fui, hermanos, y les cuento esto, no sé, a lo mejor me falta presentar cuando voy, ¿no? Digo, es que yo no soy nada, ¿no? Pero a lo mejor eso animaría, pero llegué en el Estado de México. Y un hermano dice, vamos a visitar tal persona. Era de los más ricos del Estado de México. No de todo el Estado de México, no, se llama Sinacantepec. Y él tenían, bueno, sus papás eran matones y todo ello, pero él era malo, después se había convertido o no se había cambiado su corazón. Y nosotros fuimos y le predicamos el evangelio. Se llama don Roberto Araujo. Uno de los Araujo, decían, es Araujo, sí, se sorprendían con el apellido, ¿no? Espero que nadie Araujo no esté mirando la transmisión. Y hermanos, entonces, don Roberto Araujo. Y lo fuimos a su casa a las 9 de la noche.
Fuimos, le tocamos, buenas noches, Dios le bendiga. ¿Está don Roberto Araujo? Sí está. ¿Quién lo busca? Ah, pues somos hermanos. Ok. Y luego le llamaron, vino don Roberto Araujo. Y y me dijo, y nos preguntó, no, sí, díganme, ¿en qué les puedo ayudar? No, es que somos cristianos y venimos a predicar la palabra de Dios. Pasen, dice, ni nos conocíamos y nos abrió la puerta, aceptó a Cristo, hermanos, gloria a Dios. Su esposa aceptó a Cristo, sus 2 hijas aceptaron a Cristo. Y empezaron a ir a la iglesia, familias nuevas en plena pandemia. Hermano, estábamos cerrada la iglesia, la abrimos, dijimos, para que haya culto, para que vaya don Roberto Araujo, ¿no? Escuchar la palabra del Señor. Y abrimos, hermanos, la iglesia. Pues, ¿sabe por qué? Lo abrimos, fue idea mía también, yo rebelde, ¿no? Antes el gobierno decía cierren, y yo decía, hay que abrir. Porque los hermanos decían, es que el gobierno dijo que hay que cerrar, y la iglesia estaba amplia. Pero se reunían en las casas, y los hermanos tenían casas no muy grandes. Entonces estábamos todos pegaditos ahí. Hermano, digo, está más peligroso en su casa que en la iglesia, mejor hay que abrir la iglesia, y comenzamos a hacer, ¿no? Y fue don Roberto Araujo, hermanos, a la iglesia. Él estaba mal de la vista, luego ya no miraba, nomás escuchaba, le compartíamos la Biblia y decía, no, es que ya no alcanzo a ver, y caminaba hacia tiendas, ¿no? El Señor tuvo que quebrantarlo, pasaron cosas en su familia muy duras y todo eso. Después se puso más grave, y como plena pandemia, es COVID, le dijeron que era COVID, ¿no? Y no era COVID, tenía algo en los riñones, no me acuerdo qué fue, una infección, total, se hizo más grande y lo pusieron en cuarentena cuando no era el COVID lo que tenía. Total, hermanos, ya cuando no aguantaba más lo llevaron, pero murió en el camino, ¿no? Yo dije, wow, valió la pena venir al Estado de México y que fuera salvo y se fue al cielo y ya me ganó, ¿no? Gloria al Señor, por hermano Roberto Araujo, está en el cielo ahorita, hermanos. Su familia se convirtió y están asistiendo en la iglesia ahí en el Estado de México. Pero no sé por qué dije esto tampoco. Gloria a Dios, fue gratis también. Sí, ya sé por qué. Y luego se murió el hermano, y fuimos a predicar en su sepelio. Nadie de su familia era salvo, solo la familia de él, sus papás no eran salvos, eran católicos de hueso colorado, todos sus familiares. Entonces yo prediqué y me iba a parar a predicar y nadie me hizo caso, hermanos. Todos me ignoraron. De hecho, alguien se paró y dijo, ¿y usted por qué está predicando, no? Y la esposa estaba llorando, la hermana. Dijo, no, él viene con nosotros íbamos a la iglesia con ellos, Roberto iba con ellos. Y ya, nadie dijo nada, ¿no? Pero nadie me escuchó. Les prediqué, hermanos. Pero es una cosa distinta predicar donde nadie quiere escuchar y venir a un lugar aquí, como la iglesia Ríos de Agua Viva, hermanos, que todos dicen, yo quiero escuchar. Eso es diferente. Y Cristo iba a las aldeas, sí, pero también llegaba ¿a dónde? Donde la gente, los judíos ya estaban preparados para escuchar la palabra de Dios. ¿En dónde? En las sinagogas. Eso es lo que hacía Cristo. Se cierra el paréntesis, hermanos, del Estado de México. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Eso es lo que él hacía. ¿Qué hacía, hermanos, cuando recorría las ciudades y aldeas? Número 1, enseñaba en las sinagogas. Era una predicación expositiva. Y bueno, no solo eso, ¿no? Dice en la segunda parte, y predicando el evangelio del reino, ¿no? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio es diferente a enseñar en la sinagoga. Entonces, lo que hacemos en la iglesia es enseñanza, ¿no? Y lo que se hace, dice, y predicando el evangelio del reino. Ese es, ¿verdad? Le puse número 1, nuestro Señor era un gran maestro, pero nuestro Señor fue un gran predicador, número 2, porque lo que hacía él era predicar también. Y predicando, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Predicando el evangelio del reino. Esto es evangelismo. Esto es evangelismo. La palabra predicar en el griego es kerizo. Esto se traduce como heraldo, proclamar o anunciar, hacer una proclamación pública. Esto es evangelizar, hermanos. Evangelizar es proclamar. Nosotros no salimos, ¿verdad?, a convencer a la gente. Mire, usted es pecador, mire, acepte a Cristo, ándele, mire, deje que Cristo entre en su corazón. No, nosotros no vamos a convencer a nadie, hermanos.
Ándale, cuchi, cuchi. Nada de eso, hermanos. No, nosotros no vamos a eso. No, ¿qué vamos, hermanos? Mire, la Biblia dice que Dios es santo, que Él es justo, que usted es pecador, que merece el infierno, que Cristo pagó por sus pecados, que Él resucitó y que le puede darle vida eterna. Usted escoge, acepta o rechaza el Evangelio. Nosotros proclamamos. ¿Sí? Eso es proclamar, eso es queruso. Eso es hacer un anuncio, ¿verdad? Una proclamación pública. Eso es predicar el Evangelio. Yo nunca le he dicho, dale, acepta a Cristo, mira, haz esta oración y ya. No. Le digo, mire, usted es pecador, usted va al infierno, sus pecados lo condenan. Dios es santo, Dios es justo y Cristo murió. Él es el único que puede pagar por nuestros pecados. Usted decide si acepta o rechaza. Y la gente se queda así, ¿verdad? Bueno, mire, yo ya me lavé las manos. ¿Sí? Ahí está el Evangelio, ustedes deciden. Si el Espíritu Santo no hizo la obra en ellos, hermanos, nosotros no la vamos a hacer tampoco. Amén. ¿Y qué hacía Cristo? Iba y predicaba, anunciaba, proclamaba el Evangelio del reino. Entonces, ¿qué hacía Cristo en las ciudades y en las aldeas? Número 1, se metía en las sinagogas donde ya estaban preparados para escuchar y les exponía la verdad de Dios. Número 2, se iba donde no estaban preparados para escuchar, pero les predicaba el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio, mire, vamos a 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios 15. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué es el Evangelio? Capítulo 15, versículo 1 al 3. Bueno, hasta el 4, ¿no? Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Dice, les voy a declarar qué es el Evangelio, el cual también recibieron, en el cual están perseverando, por el cual asimismo, por ese Evangelio, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Ese es el Evangelio, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que necesitamos predicar, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Cristo decía el Evangelio del reino. Él es el Rey. Dijo, el reino de Dios se ha acercado. Mire cómo dice Marcos, acompáñenme en Marcos, por favor, cómo predicaba Cristo el Evangelio. Mire, Marcos capítulo 1. Dice la palabra del Señor, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué es lo que Cristo decía cuando predicaba el Evangelio? Dice, el tiempo se ha cumplido. Miren, ya llegué, ya vine, esperaban al Mesías, aquí estoy, decía él. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué el reino de Dios se había acercado? Porque él era el Rey, el Mesías. Y les decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta era la manera en que Cristo predicaba, arrepentimiento, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces Cristo iba y se metía en las sinagogas y les enseñaba la verdad de Dios, les exponía la palabra de Dios, pero también salía afuera y predicaba el mensaje del Evangelio. Decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Era un gran predicador nuestro Señor Jesucristo. Yo he escuchado pastores que dicen, pues yo no soy bueno enseñando, yo soy bueno predicando, ¿no? Otros dicen, no, yo no soy bueno predicando, soy bueno enseñando. Cristo era bueno enseñando y predicando, hermanos. Amén, ¿verdad? Él predicaba a la gente que no conocía de Cristo y enseñaba a los que conocían de Cristo. Bueno, o de Dios, ¿no? Y les exponía la verdad de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades, Mateo 9:35, y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Entonces lo que él hacía era predicar y predicar. Cristo operaba como un heraldo, anunciaba afuera de las sinagogas, en las calles, en las carreteras, al lado de los montes, junto al mar, en una casa, en un lugar a donde él iba, él estaba anunciando el reino de Dios. Y eso es lo que él hacía, evangelismo. Mientras que en la sinagoga enseñaba para edificación, en las calles, ¿verdad?, predicaba para salvación. Salía proclamando la verdad de Dios. Y predicar, hermanos, es decir, así dice el Señor. ¿Recuerdan cómo los profetas del Antiguo Testamento dicen, así ha dicho Jehová? ¿Recuerdan? Así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. Hermanos, y esto es lo que se necesita hoy. Gente o pastores que prediquen, así dice Dios. Porque ya hoy, ya la gente, es que ya me ofendiste. ¿Sí me entienden entender? Ya se ofenden por todo. Ya uno tiene que, no voy a decir esto porque, hermanos, si Dios dice que es pecado, es pecado. Amén.
Si Dios dice que esto es lo que debemos hacer, es que no debo de predicar de que ganar almas porque se van a ofender los que no saben. No, o sea, tienes que predicar. Es que no voy a hablar sobre robar porque si robo, el que roba se va a sentir mal. Hermanos, necesitamos predicar la verdad de Dios. Amén, hermanos. ¿Saben por qué la gente ya no va a la iglesia a veces? Porque es que pues son meras sugerencias los que hacen los predicadores y no proclaman. Así dice Jehová. Amén, hermanos. Eso es la palabra de Dios. Si usted no quiere, discuta con Dios, decía un pastor. No, él decía, mire, si usted no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, enójese con Dios porque yo estoy predicando la Biblia. Pero ahorita los predicadores ya como que, no, hay que ser correctos políticamente. No, hermanos, se debe de predicar. Cristo predicaba. Mire Mateo 23, cómo predicaba nuestro Señor Jesucristo. Nomás para que usted pueda ver cómo predicaba el Señor Jesucristo. Mateo 23. Entonces Jesús habló a la gente. Mire, estaba predicando, no en la sinagoga, estaba allá afuera. Y a sus discípulos, ahí estaban ellos también, y les dijo, mire, está en rojo mi Biblia, Cristo está hablando, ¿no? Y dice, en la cátedra de Moisés, dice Cristo, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que ustedes guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a las obras de ellos, porque ellos dicen y no hacen. Y empieza a predicarles. Ay, Señor, mire cómo predica el Señor Jesucristo. Versículo 13. Pero ay de ustedes, pobrecitos de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condena. Y empieza Cristo a predicar. Esto era predicar, hermanos. Wow. Necesitamos predicación. Amén, hermanos. A veces nos acomodamos y nos acaricia la oreja, ¿verdad? Dice un pastor que una hermana, el pastor Alejandro Córdoba, dice que una hermana llega y dice, ay pastor, como que usted está acariciando el gato al revés, dice, y raspa, ¿no? Y dice, pues más vale que le den vuelta al gato, hermana, porque yo voy a seguir igual, dice el pastor. Hermanos, necesitamos que nos regañen muchas veces. Estamos mal acostumbrados. Amén. Hermanos, mire, y ya estábamos platicando ayer, yo no le comentaba al pastor, pero los músicos necesitamos un más amplio, amén, hermanos, amén, músicos. Okay. El domingo estábamos así. Y yo decía, es que los hermanos no pasan a orar al altar. ¡Auch! No, hermanos, a veces nos da vergüenza, el orgullo no nos deja pasar a orar al altar. Y falta una predicación de esas, hermanos, que nos quebrante el Señor, ¿verdad? Ay, nos falta, bueno, ya no voy a hablar más. Pero hermanos, así predicaba Cristo. Vamos a Mateo 9 mejor. Y dice Mateo 9, 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, no se cansaba, y sí se cansaba, pero él sabía la labor que tenía que hacer. Enseñando, se metía a enseñar en las sinagogas, exponía la verdad de Dios, pero no solamente enseñaba, sino predicaba, o sea, les decía con certidumbre, con certeza. Y hermanos, estamos en una época donde necesitamos convicciones, certeza. Los cristianos están dejando de ser cristianos, están dejando de creer en Dios, no tienen convicciones. Ayer hay un grupo, no sé si ustedes tienen ahí como que hay unos hermanos en Cristo que tienen canales de YouTube. Hay uno que se llama Santiago Alarcón, saludos, no nos ve, pero él tiene un canal en YouTube, se llama Rincón Apologético, no sé si alguien ha escuchado sí, ok, hay otro hermano, Luis Jovel, está medio raro el hermano, pero tiene buenas enseñanzas también. Hay varios hermanos que son youtubers, ¿no? Influencers, y luego hay muchos de ellos, ¿no? Pero y gloria a Dios, por no sé qué iba a decir también. Pero, bueno, hermano, lo que quiero decir es que hay muchos han sido atacados por decir lo que es. A un hermano, César Vidal, le están cancelando el canal porque está atacando a la comunidad LJHI, ¿no? No sé cómo es, QL, algo así, ¿no? Los homosexuales con su banderita de colores. Hermanos, han sido atacados y ¿por qué? Porque están diciendo lo que la palabra de Dios dice. Pero otros quieren, ¿verdad?, evitarse eso y mejor no dicen nada. Hermanos, esto es, ¿verdad? Se requieren hombres que prediquen la verdad de Dios. Todavía hablar del infierno, hermanos, se tiene que hacer. Amén, hermanos, del arrepentimiento todavía, de la salvación, del pecado. Amén, hermanos, del cielo.
Y esos temas a veces ya se están olvidando. Pero necesitamos, hermanos, con certidumbre predicar en medio de esta generación que se ofende, generación de cristal le llaman. ¿Han escuchado eso? Se ofenden por todo, ¿verdad? Ay, ya me ofendiste, ¿no? Y denunciar una publicación. Hermanos, necesitamos predicar la verdad de Dios, exponer la verdad de Dios. Como el apóstol Pablo dijo, yo sé a quién he creído, yo sé a quién he creído. Estamos en medio de una generación, hermanos. Iba a decir lo de la publicación porque hace poco vi en uno de esos canales que pastores están saliendo de la fe, ahora son agnósticos o son ateos. Cantantes famosos cristianos, entre comillas, ahora ya no creen en Dios. No sé si ustedes, me imagino que sabrán de esas noticias también, ¿no? Hermanos, la gente está dejando de creer porque no se está predicando la certeza de la verdad de Dios. Necesitamos profetas el día de hoy que digan, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y eso era lo que Cristo hacía. Recorría las ciudades, pero enseñaba y a la misma vez predicaba también. Predicaba con certeza, proclamando certezas para que las personas vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Y bueno, lo que hacía Cristo es predicar, enseñar, evangelismo, edificación en la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces le puse, fue un gran maestro, fue un gran predicador, pero también, mire, número 3, fue un gran médico. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El ministerio de Cristo era triple. Enseñaba, predicaba y sanaba. Y sanaba. Dice el versículo 35 que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Alguien dijo, ¿verdad? No sé si lo noté aquí, pero Cristo expulsó la enfermedad de la tierra de Palestina. No había enfermedades, ya no había enfermedades ahí, hermanos, ya sabían a dónde ir con Cristo, ¿verdad? Ojalá el COVID, ¿no? Hay muchos que decían que tenían poder de sanidad y en COVID se desaparecieron. Hermanos, Cristo sacó a un lado a la enfermedad, dijo, ahorita tú no vas a estar, ya llegué yo, amén, hermanos. Y él lo que hacía, recorría, sanaba, le ponía las manos, recuerdan, a los ciegos, a los mudos los hizo hablar. Dice la palabra de Dios en el versículo 32 de Mateo 9, mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló. Mire, o sea, Cristo, todas las enfermedades, todas las dolencias, Él las curaba. Fue un gran médico. Toda dolencia del pueblo la quitaba. Dice en el Evangelio de Juan que si se quisieran escribir todas las cosas que Cristo hizo aquí en la tierra, no cabrían en el mundo los libros. ¿Se acuerdan de eso? Es en Juan 20, si mal no recuerdo, si me acompañan, o Juan 21. Dice, es el último versículo, Juan 21, 25. Dice Juan 21, 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice, ¿no? Así termina el hermano Juan, ¿no? El apóstol Juan. Los milagros que vemos en Mateo capítulo 8, capítulo 9, son tan solo unos breves ejemplos ahí, ¿verdad? Para muestra un botón, dicen, de todos los milagros que Cristo hizo. Tantos milagros que no se escribieron todos aquí en los evangelios, hermanos. Porque dice ahí, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cristo le puso fin en ese tiempo a las enfermedades de Palestina. Y hermanos, hizo muchos milagros, ¿no? ¿Por qué Cristo hizo milagros? ¿Por qué sanó enfermos? ¿Por qué? Bueno, porque la profecía en Isaías estaba escrita de que cuando iba a venir el Mesías iba a quitar enfermedad. Hay otro pasaje que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. También en Isaías, en otro pasaje, dice que Él iba a darle vista a los ciegos, iba a hacer a los cojos a caminar y a los mudos a hablar. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo hizo los milagros como una manifestación de su poder, como un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, Cristo realizó milagros para mostrar que eran como las credenciales de que él era el Mesías. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y empieza a dudar de Cristo si será o no será el Mesías, y le manda a uno de sus discípulos, de sus seguidores, y van los seguidores, Cristo estaba predicando,
Y van los seguidores de Juan el Bautista y le dicen a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Recuerdan esto? Juan el Bautista empezó a dudar de que Cristo era el Mesías, porque él pensó que iba a establecer su reino y iba a gobernar en todo el mundo. Pero Cristo le dijo, una de las señales que él era el Mesías, que le dijo, vayan y díganle a Juan. Pero antes de contestarles, hizo muchos milagros, ¿no? Le preguntan y él dijo, espérenme un ratito, y hizo muchos milagros ahí, y luego les contestó, váyanle a decir a Juan lo que acaban de ver, ¿no? Miren, los cojos andan, los mudos hablan, los ciegos son, tienen vista, y a los pobres es anunciado el mensaje del Evangelio, ¿no? Y van ellos y le dicen, sí, es el Mesías. Mire, todas las señales que dijeron que iba a hacer, lo está haciendo, ¿no? Entonces, hermanos, ¿por qué Cristo hace milagros? Porque eran como las credenciales del Mesías y él estaba manifestando que era el Mesías, tenía el poder para sanar y cumplir las profecías. Entonces, hermanos, era una manera, los milagros, de verificar su mensaje, pero también, hermanos, yo pienso que era una manera de que la gente fuera a escuchar la palabra de Dios. Si decimos, miren, va a haber predicación el domingo, vengan, invitamos a toda la gente, difícilmente vengan, ¿no? Pero si decimos, va a haber despensas el domingo, va a haber milagros, va a haber sanidad, que se va a llenar, hermanos, ¿verdad que sí? Y entonces yo pienso que en parte las sanidades que Cristo llevó a cabo eran como para que la gente escuchara, se acercara y escuchara el mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces, los milagros fueron, ¿verdad?, lo que convenció a la gente de que Cristo era el Hijo de Dios. Eran verificadores del mensaje de Cristo. Nicodemo, ¿se acuerdan? Cuando va con Cristo le dice, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿qué? Si no está Dios con él. Sabían que él venía de Dios. Entonces, hermanos, vamos al versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, eso es lo que él hacía, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cristo dijo, si no pueden creer a mis palabras, crean por las obras mismas que yo hago, ¿no? Entonces, hermanos, esta era la obra que Cristo llevó a cabo cuando él vino aquí en la tierra. Y si volvemos a 1 Corintios 15, y hermanos, mientras yo estaba estudiando, ¿verdad?, este pasaje, como les decía, yo quería dar estos 4 versículos de una sola enseñanza, dije, ya terminamos, ¿no? 9, pero pienso que hay mucho que aprender de ello. Pero en 1 Corintios 15, el último versículo, 58 me parece que es, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo ¿en qué, hermanos? En la obra del Señor siempre. ¿Qué es la obra del Señor? Enseñar, predicar y, bueno, obviamente sanar, no vamos a poder sanar nosotros, pero ayudar a la gente, aliviar las cargas de las personas, creo que eso sí podemos hacer, hermanos. Y creo que eso es lo que yo debo trabajar más para servir al Señor, ¿no? Y entonces, hermanos, para los sacerdotes, ¿verdad?, la esencia de la religión era la ley, los sacrificios. Para los escribas era la ley, pero para Cristo era el amor, mostrar el amor a las personas y sanar a las personas de sus enfermedades y sus dolencias. Quiero concluir en esta tarde en las palabras que están ahí. Dice, enseñando, recorría, versículo 35, enseñando, predicando, sanando. Esas palabras, hermanos, son, en español se llaman gerundios, ¿no? Que se están llevando a cabo. En el griego, son en tiempo imperfecto. Y ese tiempo imperfecto sugiere que es una acción continua. Cristo continuaba recorriendo, continuaba enseñando, continuaba predicando, continuaba sanando. Predicando, proclamando, sanando. Son participios presentes que sugieren una actividad continua en el ministerio de Cristo. Esto nos dice que Cristo no paraba de hacer esto, hermanos. No paraba de sanar, no paraba de predicar y no paraba de enseñar también. Es un reto para todos nosotros. La Biblia nos manda a nosotros crecer en la obra de Cristo. Si estamos enseñando, hay que predicar. Si estamos predicando y enseñando, hay que sanar. Qué reto tan grande, hermanos, el hacer la obra de Cristo. Y ojalá, hermanos, podamos ser retados
y lo que viene está muy interesante, el versículo 36 al 38 también, y el 10 ni se diga, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, y terminar en esta tarde. Padre bueno, le damos gracias por su palabra. Señor, que admiramos nosotros a los predicadores de hoy en día, muchos de ellos, Señor, el pastor David, por ejemplo, el pastor Benjamín, y otros pastores, Señor, que hablan, Señor, las verdades de su palabra. Pero Padre, qué hombre tan admirable nuestro Señor Jesucristo, incansable, enseñando, predicando, sanando. Permita, Señor, que nuestro corazón pueda ser conmovido, que podamos crecer, Señor, en la obra. Yo lo digo por mí, Padre. Permítame no conformarme tal vez, Señor, sino buscar hacer más por usted, continuar con estos verbos, Señor, que están en el tiempo imperfecto, llevarlo a cabo cada vez más y más, Señor, en nuestras vidas. Suplicamos que la iglesia Ríos de Agua Viva pueda ser una iglesia que crezca en la obra del Señor y que, Señor, podamos dar frutos para la gloria de su nombre. Bendiga la enseñanza de su palabra en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.